Buen día. Vamos a hablar a continuación de cómo hacer un procedimiento de verificación en una instalación de su sistema de control para incendios. Trabajo presentado por los estudiantes de Ingeniería Industrial Iván Andrés Urquijo, Diana Carolina Bernal, Miguel Ángel Rodríguez, Hugo Fabián González, Diego David Suárez y Miguel Ángel López. Al iniciar nuestro procedimiento de verificación de una instalación en un sistema de control para incendios, debemos analizar el riesgo de incendio. Y para determinar esto, se determinan, valga la redundancia, las necesidades de abastecimiento de agua contra incendios que deberán iniciarse en el estudio, dividiendo la planta en bloques de incendio que se habrían de representar bien delimitados sobre el plano de distribución de la planta. Cada bloque de incendio representa una área definida con peligro porcentuales de incendio o explosión encontrados tras un procedimiento de inventario sobre tanques de almacenamiento y posibles fuentes de fugas en general. Esto se toma de la norma NTP 420. Caso de estudio conceptual. Vamos a ver, mediante un ejemplo de la industria textil argentina, cómo su sistema contra incendios aplica todo lo referente a la norma NFPA 14 y NFPA 13, que hablan de los sistemas de conexión contra incendios. La NTP 40 habla sobre la detección de incendios, que pueden ser por detección humana o una instalación de detección automática o sistemas mixtos. Vamos a ver a continuación sobre el plano de esta fábrica. Estas zonas triangulares hacen parte de los detectores contra incendios infrarrojos instalados para hacerle frente a la detección de este riesgo por incendio. Otro de los puntos a evaluar dentro de nuestro checklist es el plan de contingencia y ocurrencia de conato o incendio. En ese plan debe haber ciertos ítems que determinen qué tan preparado puede estar el personal y qué tan preparada está la infraestructura como tal de la planta. A continuación vamos a ver el flujograma del plan de contingencia de ocurrencia de conato de incendio. Plan de contingencia de ocurrencia de conato de incendio. Para evaluar el plan de contingencia y evaluar los hallazgos que encontremos dentro del plano, tenemos que ver este plan de contingencia. Ahí vemos que la ocurrencia de conato de incendio se estipula que durante la ocurrencia se debe mantener la calma, evitar correr, paralizar todas las maniobras y maquinaria, avisar al superior o al jefe de área. Todo esto hace parte de la educación o charlas que hacen parte del personal. Se notifica a las autoridades de protección civil. De inmediato se instaura la brigada de emergencias. Se empieza a hacer la evacuación del personal y se empiezan a accionar las válvulas con el flujo de agua o bien conocidas como los matafuegos, para la protección de la infraestructura interna de la planta. Se hace un corte de suministro de gas y se hace que las bombas empiecen a fluir el agua contenida dentro de los tanques. Según la NTP 420, se determinan los elementos de protección contra incendios que se deben tener, como son los matafuegos. Esto también hace parte de la lista de verificación que veremos a continuación. Después de la ocurrencia de esto, se limpiarán las áreas afectadas, se determinará si se puede trabajar o no y se dará un informe final de accidente.
Como vemos, en este simple cuadro está sintetizado de una forma fácil y rápida cómo se debe accionar o cómo cada persona debe accionar cada, cada instrumento para que el conato de incendio o el incendio en sí sea controlable y manejable. Una recomendación antes de revisar un sistema contra incendios, se deben ver las instalaciones de abastecimiento de agua contra incendios. Esto nos lo dice la NTP 420. Se debe valorar el abastecimiento de agua contra incendios de la instalación. Si el abastecimiento de agua existente no cumple con las demandas de agua calculadas, puede existir principalmente tres vías de represión: reducción de las demandas mayores de agua contra incendios por medio de la revisión de las estrategias de protección contra incendios, además de mejorar la configuración de la red basándose en la identificación de los cuellos de botella. Como tal, se tiene que entrar a analizar los cálculos que hicieron los ingenieros al momento de instalar los sistemas hidráulicos. Se decide si se aumenta la capacidad de aporte del agua o más bien se disminuye o se deja así como está. Vemos en estos dos esquemas la exposición al incendio y la cantidad de agua que se debe aplicar en la tubería. Para calor irradiante de 4 a 8 litros por minuto o por metro cuadrado. Llama directa incidente de 10 litros por metro cuadrado. Llamada de tarto o jet flame de 1000 a 2000 litros por minuto. Es el caudal que debe botar como tal el sistema de aspersión. Para la selección del bloque de incendios, como vamos a ver a continuación en nuestro plano, se debe hacer un análisis hidráulico del sistema de abastecimiento de agua contra incendios. Eso lo determinan los ingenieros que están montando el sistema como tal y hacen los cálculos para el diámetro y espesor requerido y óptimo para que el sistema funcione correctamente. Además de la capacidad actual, se tiene que revisar como tal un antes y un después de la capacidad del agua. En caso de que haya un escenario de incendios, se debe ver la concepción del sistema de protección contra incendios. O sea, lo que estamos analizando o lo que vamos a entrar a analizar, cómo está distribuido como tal. Y si la demanda del agua es la requerida para hacer la protección de la infraestructura de la planta. Si no, pues obviamente vamos a hacer una modificación en las bombas. O vamos a hacer la recomendación de la modificación de las bombas. Todo está en orden en ese bloque o en esa zona de protección. Se va a pasar a la siguiente zona y se vuelve el mismo análisis. Se tienen que probar automáticamente. Y pues según lo denotado, pues se da el dictamen como tal. Antes de analizar el plano como tal, vamos a ver lo que nos menciona la NTP 36 sobre el riesgo intrínseco de incendio, una clasificación que permite determinar el nivel de riesgo intrínseco o el nivel de riesgo que tiene cada industria. Al establecer la evaluación del riesgo de activación de cada proceso, conforme a los niveles de alto, medio, bajo, se facilita el siguiente listado. Como vemos delineado en la zona de rojo, los tejidos o fábricas textiles tienen un nivel bajo. Por ende, vamos a ver el sistema contra incendios que se utilizó. Auditoría de protección contra incendios. Bueno, como vemos, esto es un checklist tomado de la NFPA 14, NFPA 13 y NFPA 14, de los instrumentos o elementos que tenemos que entrar a evaluar del sistema contra incendios. En este caso, el sistema contra incendios de esta planta. Como tal, no se va a hacer el dictamen, pero sí se va a mostrar en sí cómo iría este checklist. Se determinan los planos hidráulicos, la memoria descriptiva de las instalaciones de protección contra incendios, la clasificación de los materiales y tipo de almacenes, un esquema principal y isométricos y cablos hidráulicos efectuados. Abastecimiento del agua.
caudal y presión del grupo de bombeo, calculado correctamente. Eso también la determina la NFPA 15 y la NFPA 14 en sus anexos. Existe un conjunto de prostatos y manómetros para las bombas. Existe un caudal suficiente para medir de 0 al 150% del caudal nominal. Las señales de cada cuadro de bomba están supervisadas por la central de detección. Existe una central de detección. Temperaturas, la sala de bombas está correcta. Se habla también de una red general de incendios. La red es exclusiva contra incendios. Existen válvulas, se sectorizan cada puesto de control. La red, en caso de ser aérea, está protegida contra las heladas. Existe al menos un hidrante, una boca de 100 milímetros. La presión y el caudal es el correcto. Bueno, vamos a ver en estos que nos aplican. Está sectorizado, como se muestra. En este lado se ve cómo está el despiece de la boca de impulsión, los matafuegos o los aspersores, con su especificación técnica, la boca de impulsión, donde se conecta el carro de bomberos con nuestro sistema hidráulico de protección contra incendios, y esto es un detalle de los gabinetes para hidrantes interiores de esta planta. Como vemos, en esta parte no se ha especificado bien los sistemas hidráulicos. Acá, en esta zona, se ve la azotea, donde están los tanques de almacenamiento de 10.000 litros y las válvulas jockey, perdón, las válvulas BL que van a alimentar el sistema. Aparte de las botobombas, las electrobombas y su especificación técnica.